un claro ejemplo de recesión. Cuando despiden al profesor y a su vez este profesor tenía pensado comprarse un automóvil y como ya no tiene ingresos mensuales desiste de la compra del automóvil. Y así como él, pues existen muchas otras personas que les ocurre lo mismo por falta de ingresos en sus empresas privadas o públicas y son despedidos. Y el concesionario de vehículos, pues como no es una necesidad básica tener un vehículo, dejan de vender sus unidades vehiculares, despiden a algunos trabajadores por falta de ingresos. Y estos trabajadores a su vez dejan de pagar sus créditos hipotecarios. Y el banco al ver esto pues deja de otorgar créditos hipotecarios y a su vez las constructoras ya no construyen de manera masiva porque ya no hay demanda de este tipo de viviendas y empieza a despedir a obreros, a ingenieros, a arquitectos. Y estos a su vez también dejan de pagar la escolaridad de sus hijos. Todo se vuelve un círculo. Por eso la gente tiene miedo cuando escucha la palabra crisis, cuando escucha la palabra recesión. Empieza a ahorrar de manera sin objetivo alguno, de tal manera que se contrae el mercado y se enfoca más en la crisis. ¿Dónde tú estás manteniendo tu enfoque? ¿En las crisis o en las oportunidades? Hoy te voy a enseñar cómo podemos ver oportunidades en las crisis o en las recesiones. Pero antes de ver este video, quiero que te suscribas a este canal para que me sigas motivando a seguir viendo más contenido como esto. Dale like y nos vemos adentro. Hola mis queridos amigos, espero que estés sano, fuerte e imparable. Hoy vamos a aprender cómo ver las oportunidades en tiempo de crisis. Pero hay que entender una cosa sobre el tema de la recesión. Cuando existe la recesión es cuando se contrae el mercado. Es cuando, digamos, un país de gran envergadura, un país desarrollado, pues se afecta en su economía y de tal manera que impacta en los países subdesarrollados, ¿no? Hay un dicho que dicen que cuando Estados Unidos estornuda, pues lo demás se contagia. Pero también existe el tema de la recesión nacional, por crisis política, por crisis, razones, digamos, delincuenciales, por muchos factores en realidad. Pero ¿cómo se mide esto? A través del PBI, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Quiere decir que la economía de un país baja por 2 trimestres consecutivos, está en un déficit. Entonces esto de cierta manera afecta a los ingresos de las empresas públicas o privadas y por lo tanto va a existir pues despidos y todo es un círculo como lo hemos visto, es una cadena. Entonces por eso es que la gente se asusta, se retrae, empieza a ahorrar y se enfoca más en la crisis, más en la escasez que en ver oportunidades. ¿Y dónde existen estas oportunidades? Si bien es cierto, cuando hay recesión la gente prioriza ciertas compras, ya no prioriza, digamos, cosas que no le contribuyen a sus necesidades básicas. ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? La salud. Por ejemplo, la salud, tanto física como mental, es una necesidad básica del ser humano. Hemos visto post pandemia cómo la gente ha tomado conciencia de cómo está llevando su cuerpo, cómo se está alimentando, cómo está alimentando su espiritualidad, su manera de pensar, su manera de ver la vida. Por eso es que existe mucha gente que está viajando constantemente porque de cierta manera se desestresa, aporta a su salud mental. Entonces, ¿tú crees que la gente va a priorizar comidas chatarras a comida más saludable? Obviamente va a priorizar su comida más saludable. ¿Tú crees que va a priorizar pagar un gimnasio o sabiendo que puede hacer ejercicio, puede entrenarse al aire libre? Pero lo que sí no puede privarse, señores, es de su necesidad básica de vivienda. ¿Tú crees que una persona va a vivir dignamente durmiendo en la calle o no teniendo un techo donde vivir? Pues no, por eso es que intrínsecamente el ser humano prioriza por lo menos al tener aunque sea un terreno y esto va a ser siempre la necesidad básica del ser humano porque no es digno dormir en un parque. Yo tuve la oportunidad de dormir en parques hace mucho tiempo cuando era joven, pero a raíz de que empecé a tomar conciencia e invertir, pues hoy hacemos los proyectos inmobiliarios. Pero, señores, no es nada agradable dormir en la intemperie, por eso es una necesidad básica. Entonces es ahí donde se detectan las oportunidades. Mucha gente se enfoca en la crisis y no en las oportunidades. Recuerda, en donde tú te enfocas, eso se expande. Si tú te enfocas en crisis, pues vas a ver puras crisis, pero si tú te enfocas en oportunidades, lo que se te va a presentar son
oportunidades. Y lo que yo quiero saber en este video, déjame saber en los comentarios, ¿tú dónde te estás enfocando? ¿En la crisis o en las oportunidades? ¿Cómo podemos ver oportunidades? Mucha gente, a través de los temores que siente, empieza a emigrar a otros países y por mejor salud, por mejor alimentación, por mejor vivienda. Entonces se despoja de sus propiedades, empieza a rematar sus propiedades, y ahí aparece el inversionista que está atento a estas oportunidades, porque el inversionista sabe algo que probablemente mucha gente no sepa. Sabe los ciclos económicos, cómo funciona. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo está arriba. Así funciona la economía de un país. Por eso es que mucha gente se cree el gran inversionista cuando hay prosperidad, cuando todo está bien y se dan de los inversores y empiezan a generar ganancias. Pero cuando hay recesión, cuando hay crisis, empiezan a abstenerse, empiezan a tener miedo. Señores, recuerda que las crisis crean nuevos ricos. Las crisis, las recesiones crean nuevas oportunidades para las personas que aprenden a ver lo que otros no ven y aprenden a hacer lo que otros no están haciendo. Pero Cristian, ¿qué pasa si yo no tengo dinero? ¿Qué pasa si yo en este momento pues no tengo para invertir en una propiedad? Ahí existe el poder del apalancamiento. ¿Qué capacidad tienes tú? Hazte esta pregunta. ¿Qué capacidad tienes tú para recaudar dinero, juntar un capital y hacer inversiones, comprar propiedades probablemente a un costo muy bajo, y posteriormente cuando todo esto pase empiece a revalorizar cada vez más, porque siempre hay una necesidad de vivienda? Tú busca, indaga en el Ministerio de Vivienda qué necesidad hay. Alta demanda de vivienda en el Perú y en Latinoamérica. Por eso es importante que tú veas estas oportunidades. Entonces, señores, en el Perú, por ejemplo, va a pasar algo muy interesante, y esto tú tienes que estar atento. Por eso te hablaba de las oportunidades. Cuando existe presión social, porque mucha gente va a ser despedida, y entonces la gente, oye, ya no va a poder cubrir sus necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda. Entonces la gente va a estar ofuscada, va a estar de cólera, va a estar viendo, oye, ¿qué está pasando en el país? Somos un país pues con recursos, ¿qué está pasando? Y cuando hay presión social, el Estado tiene que ver de una u otra manera soluciones prácticas y rápidas para poder nuevamente estabilizarse a través de su economía, a través de su seguridad, de su soberanía. Y esto se tiene que reflejar en el PBI, en el Producto Bruto Interno. Entonces tiene que haber medidas inmediatas de cómo solucionar este tema de recesión. Y nosotros sabemos, señores, y seamos sinceros en esto, sabemos que el Perú es un país con mucha riqueza, no solamente en flora, fauna, sino en recursos naturales. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando existe presión social, sí o sí tiene que haber una actuación por parte del Estado. Entonces, hay una frase que me gusta muchísimo, es la vox, es en un término latín, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando esto ocurra, el Estado tiene que ver mecanismos de cómo solucionar estos conflictos de intereses. Son conflictos de intereses sociales. Y escucha bien, anota la fecha, probablemente el Estado vea por conveniente desbloquear ciertos proyectos de gran envergadura, ya sea concesiones, proyectos mineros, construcciones de gran envergadura, desbloquearlos y dar pase a esas inversiones. Entonces tienes que estar muy atento qué es lo que va a pasar, cómo se va a reponer el Estado de acá a un tiempo, y qué va a pasar con los inversores que en esta temporada de crisis, de recesión, empezaron a invertir, empezaron a comprar propiedades en lugares estratégicos, que ahora te voy a comentar dónde son los lugares estratégicos donde tú puedes invertir para que tu dinero siempre se empiece a revalorizar. Y no siempre, pero por lo menos va a mantenerse estable y vas a tener demanda, no solamente de flujos de efectivo, sino también ganancias de efectivo. Ahí es cuando empieza a retomar la economía del país, las propiedades empiezan a subir, porque siempre hay demanda de vivienda. Eso recuérdalo. Tienes que estar atento a eso. Hazme saber en los comentarios dónde te gustaría estar, en el lado de las oportunidades o en el lado de las crisis. Muchas preguntas me suelen hacer y me dicen, Cristian, entonces ¿dónde me recomiendas invertir? Pues más allá que recomendarte, y esto sonará trillado, sonará muy común, sonará como que Cristian, eso ya me dijeron, primero invierte en tu educación, porque recuerda, cuando tú sabes, tienes buena información, tienes una buena decisión al momento de invertir, al momento de hacer cualquier gestión, aperturar tu empresa, entre otros factores. Una buena información te hace tomar una buena decisión. Primero invierte en tu conocimiento, en la información. A raíz de ahí vas a empezar a buscar oportunidades inmobiliarias. ¿Y dónde son buenas oportunidades inmobiliarias? En lugares turísticos. ¿Por qué lugares turísticos? ¿Te has dado cuenta que post pandemia la gente empezaba a tomar otro nivel de conciencia espiritual, físico, mental?
y empieza a viajar más, porque señores, cuando tú viajas te desestresas, ves otras opciones y empiezas a tener esa conexión pues contigo mismo, y esto te permite ser más sano, ser más saludable, tomar mejores decisiones. Y este nivel de conciencia ha hecho que muchas personas empiecen a viajar constantemente, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Y qué lugares prefieren? Lugares verdes, lugares turísticos donde hay paz, tranquilidad, relajación. Por eso es que no es novedad que la gente esté invirtiendo, por ejemplo, en Tarapoto, en Iquitos, en Oxapampa, en Puerto Maldonado, aquí en el Perú, en Costa Rica, si hablamos de Latinoamérica, en México, en Tulum. O sea, no es, señores, casualidad que pase todo esto. Por eso tú tienes que apuntar a esos lugares donde siempre va a existir el flujo de economía constante. ¿Por qué? El turista siempre va a haber, no solamente el turista nacional, el turista extranjero. Llega y lo primero que busca son hospedajes, compra sus recuerdos, visita lugares turísticos. El dinero deja en ese lugar y por lo tanto la economía sigue circulando, sigue habiendo ingresos y la gente sigue comprando, sigue invirtiendo. Tienes que aprender sobre Airbnb y Booking. ¿Cómo funcionan estas plataformas que te permiten alquilar tus viviendas, te permiten alquilar por noche? Por noche tú puedes generar desde $100 hasta $1,000 o $2,000 por noche, dependiendo de tu ubicación, dependiendo del inmueble que tú tengas. En Tarapoto, un alquiler de una vivienda por noche no baja de los $100, no baja de los $200. Una vivienda así con concepto está entre $100 a $200 la noche, ¿no? Con su piscina, obviamente, por cómo es todo este tipo de conceptos. Si quieres conocer más, te voy a dejar aquí en la descripción de este video para que conozcas el tipo de proyecto que nosotros estamos desarrollando en la selva peruana. Por eso es importante que tú aprendas cómo funcionan estas plataformas de alquiler, Airbnb y Booking. En los próximos videos, si quieres que suba este tipo de contenido de cómo funcionan estas plataformas que te permiten generar ingresos residuales por noche o de mes a mes, pues a través de los alquileres, aunque no tengas tú la vivienda, pues hazme saber aquí en los comentarios y dale like para que me sigas motivando a seguir subiendo más videos de este tipo de contenido. Recuerda que una buena información te va a hacer tomar una buena decisión, así es que edúcate constantemente y nos vemos en los próximos videos. Nos vemos, chao chao.